¿Te gustaría mejorar la gestión de tu tiempo con unos sencillos pasos fáciles de incorporar a tu vida? Bienvenidos a Psicodiscover. En este episodio te explicaré 12 claves que utilizan las personas que mejor gestionan su tiempo. En un mundo tan acelerado como el nuestro, en el que hasta los niños pequeños sufren de estrés, la falta de tiempo se ha convertido en uno de los principales problemas para la mayoría de las personas. Vivimos rodeados de múltiples estímulos en forma de actividades que queremos hacer, trabajo empleado en conseguir dinero para comprar cosas que ni siquiera necesitamos, por no hablar de la moda no pasajera de las redes sociales, en las que podemos pasar horas. Cada vez resulta más importante aprender a gestionar nuestro tiempo. Pero te preguntarás, ¿qué es gestionar bien el tiempo? Lo que yo entiendo por utilizar bien el tiempo es lo siguiente. Partiendo de la toma de conciencia de lo que es importante en tu vida, ser capaz de focalizarte en ello, dejando de lado elementos que te desvían hacia actividades que no son relevantes para ti. Veamos 12 claves que puedes utilizar para revolucionar la gestión de tu tiempo. Primera clave. Define lo que es más importante en tu vida y enfoca tus objetivos en esa dirección. Hay objetivos en la vida que son imprescindibles para el bienestar y conseguirlos nos hace ser un poco más felices. Es muy importante hacer un ejercicio de reflexión, analizando qué objetivos quieres conseguir en cada área de tu vida, para descubrirlos e ir a por ellos. Aunque te aconsejo que determines tus propias áreas, las más frecuentes suelen ser las siguientes: salud, desarrollo personal y bienestar, relaciones personales como pareja, familiares y amistades, hogar, economía, profesión o estudios y aficiones. Lo ideal es conseguir que haya un cierto equilibrio entre todas las áreas de tu vida. De nada te servirá tener el trabajo de tus sueños si tienes un nivel tan alto de estrés que afecta a tu salud y no puedes pasar tiempo con tu familia. Segunda clave. Para saber dónde se va tu tiempo, recolecta. Se trata de anotar las tareas que realizas a diario según vayan viniendo a tu cabeza o las vayas realizando. Para ello necesitarás tener siempre a mano una libreta o tu móvil, donde puedes anotarlos o incluso dejar una nota de voz. Actualmente tenemos herramientas muy útiles a nuestro alcance, tanto en formato físico, en forma de agendas muy detalladas, como digital, con aplicaciones específicas de organización en tu propio móvil. Es posible que esta recolección pueda parecer un poco exagerada y tediosa al principio, pero una vez que te acostumbres, te parecerá que te ahorra mucho tiempo, puesto que con ello conseguirás 3 cosas muy importantes. En primer lugar, no olvidar lo que tienes que hacer y no encuentras el tiempo para ello. Por otro lado, dejar de darle vueltas a algo que tienes que hacer y valorar si es realmente importante o no, y por tanto si lo haces o no. Y por último, si lo anotas todo, tendrás más espacio en tu mente para otras actividades que requieren tu atención y dejarás de estar rumiando que tienes que hacer algo con el agobio que ello conlleva. Tercera clave. Después de realizar dicha recolección, debes procesar la información. Con la práctica serás capaz de realizar estas acciones simultáneamente. Elige un momento tranquilo del día para ordenar y traspasar a tu agenda las anotaciones de la libreta. Aunque me encantan las agendas en papel, reconozco que hay aplicaciones del móvil que te dan mucha más flexibilidad, así como la posibilidad de ponerte recordatorios y alarmas. Además, es más complicado llevar la agenda a todas partes que el móvil. Utilizar un sistema híbrido también puede ser muy útil. Lo importante es que te ayude a organizar bien la información que has recolectado. Cuarta clave. Clasificar la información. A la hora de clasificar la información, ten en cuenta que hay tareas que son importantes a las que tienes que dar prioridad. Algunas serán más urgentes que otras. Es fácil ir posponiendo lo que no es urgente, pero ten en cuenta que estas tareas, si se van dejando de hacer, al final se convierten en urgentes. Esto te puede generar mucho estrés y desde este estado de presión trabajamos mucho peor.
Un punto clave a tener en cuenta es identificar y desechar todas aquellas actividades que no son importantes, puesto que ahí es por donde se te está escapando el tiempo. Me refiero sobre todo a esos sumideros de tiempo que nos invaden hoy en día en forma de notificaciones, redes sociales, etc. Pero el móvil no es el único culpable. Hay relaciones que te hacen perder el tiempo, tareas que podrías optimizar, etc. Cada cual debe identificar las suyas. Quinta clave: planificación temporal. Una vez recolectada y procesada la información en base a la importancia que tiene para ti, realiza una buena planificación temporal. Se pueden distribuir las tareas en el tiempo de varias maneras según su duración, pero ten en cuenta que siempre nos acaban llevando más tiempo del que esperábamos. Es por eso importante que no llenes todo tu tiempo de actividades, sino que reserves espacios libres para los imprevistos. Por otro lado, no basta con programar las tareas en el tiempo sin más. También debes tener en cuenta que tu nivel de energía y motivación no es el mismo siempre. A lo largo del día se pueden producir variaciones. Hay personas que son más productivas por las mañanas y otras no. Para planificar bien el tiempo hay que conocerse a uno mismo. Además, todas las tareas no nos resultan igual de motivadoras, por lo que es recomendable empezar con lo que nos gusta menos, cuando tenemos mucha energía, y terminar con las tareas más motivantes. Estos cambios de energía y motivación no solo se producen a diario, sino que tenemos épocas en las que fluctúan. Hacer un ejercicio de introspección te ayudará a determinar en qué momentos eres más productivo. Sexta clave: hacer. El siguiente paso y más importante es hacer. Hay personas que son auténticas expertas en planificar, pero no consiguen llevarlo a la práctica. Esto es lo que se conoce como parálisis por el análisis. Es algo frecuente. Tenemos un buen plan, pero empezamos a darle 1000 vueltas. En realidad, para realizar un buen plan hay que empezar a ponerlo en la práctica, puesto que solo así es como podremos testarlo y ver qué es lo que no hemos calibrado bien y modificarlo. No te preocupes si al principio no consigues cumplir tu plan. Es normal. Hay que irlo adaptando a lo largo del tiempo. Séptima clave: evita el multitasking. El multitasking no es tan eficiente como crees. Hay veces que tenemos tantas tareas por hacer que tendemos al multitasking, es decir, a intentar hacer varias cosas a la vez. Hay personas que dominan muy bien este arte, pero generalmente es mucho más eficiente focalizarse en una sola cosa por vez, poniendo en ello toda tu atención y recursos. Esto te permite eliminar distracciones, interrupciones y dejar a medias lo que se empieza. El multitasking al final es menos productivo porque está comprobado que se cometen más errores al disminuir tu atención y concentración. Además, te estresa innecesariamente. Se produce una elevación de la ansiedad por el hecho de querer terminar varias cosas al mismo tiempo. Clave octava: simplificar. Tienes que hacer un esfuerzo por analizar qué tareas rutinarias puedes estandarizar lo máximo posible, de forma que las puedas simplificar y ahorrar tiempo en realizarlas. Muchas veces nos dejamos llevar por un perfeccionismo absurdo que nos hace emplear una cantidad muy elevada de tiempo y energía. Identificar y modificar estas tareas te ayudará a encontrar un equilibrio entre dar lo mejor de ti mismo y conseguir que las cosas se realicen en un periodo razonable de tiempo. Por otro lado, tienes que ser capaz de distinguir qué es lo esencial de lo accesorio. Muchas veces nos perdemos en detalles y es por ello por lo que no conseguimos terminar nuestras tareas. Novena clave: organizar y ordenar. Si hay algo verdaderamente útil para gestionar bien el tiempo es ser ordenado. ¿Quién no ha perdido horas buscando algo por no haberle destinado un sitio previamente? El tiempo que dediques a ordenar siempre se recuperará en forma de menos tiempo en buscar cosas, y además tendrás una sensación de paz mental indescriptible. Décima clave: rutinas o hábitos.
Saber que tenemos un tiempo destinado para cada una de ellas nos da mucho más margen para planificar con exactitud todo lo demás. Undécima clave: saber decir no. Muchas veces, por compromiso o por la ilusión de hacer determinadas cosas, nos olvidamos de que es necesario renunciar a otras si queremos hacer algo. Antes de decirle a una petición de alguien o a alguna actividad que sí, primero piensa si realmente tienes ese hueco y a qué vas a tener que renunciar. Ten en cuenta que están en juego tus propios objetivos. Duodécima clave: revisión periódica del sistema. Lo único que no cambia es el cambio, con lo que tu sistema de organización debe cambiar según vayas cambiando tus objetivos. Una vez que empieces a aplicar las anteriores claves, descubrirás que empiezas a tener más tiempo libre y por tanto lo puedes emplear mejor. Gracias a una correcta planificación de tu tiempo, te resultará sencillo conseguir los objetivos que realmente son importantes para ti sin agobios innecesarios. Hay quien dice que el tiempo es oro. Yo más bien pienso que el tiempo es tu vida y que además no sabes cuánto va a durar. ¿Por qué no aprovechar cada minuto en lo que te hace realmente feliz? Espero que te haya resultado útil este episodio. Me ayudarías mucho si me das un like. Comparte en los comentarios qué piensas de este tema. Además, te animo a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que puedas recibir semanalmente más contenidos interesantes sobre psicología. Hasta la próxima.